En la vasta y solitaria sabana africana hay una ley no escrita más antigua que cualquier hombre, la ley del depredador y la presa. Una ley simple, brutal e inmutable. Pero a veces, muy rara vez, un acto de lealtad tan puro y tan desafiante ocurre, que esa ley se hace añicos por un instante, y en ese instante se forja una leyenda. No estamos hablando de una simple pelea entre animales, no. Estamos hablando de un momento congelado en el tiempo, un enfrentamiento donde todo estaba perdido. Un hombre, un cazador experimentado cara a cara con la muerte encarnada en un león alfa. Pero la historia que recordarán no será la del hombre, ni siquiera la del león. Será la historia de un viejo perro pastor, un guardián cuyo cuerpo estaba cansado por los años, pero cuyo corazón se negó a aceptar el final. Lo que ese perro hizo en los siguientes segundos no fue solo valentía, fue imposible. Si las historias de coraje que desafían las probabilidades, de lealtad que no conoce el miedo y de vínculos que son más fuertes que la propia muerte, hacen eco en su espíritu, entonces usted ya forma parte de esta jauría. Usted entiende que el verdadero valor no se mide en tamaño o fuerza, sino en la devoción inquebrantable. Considere unirse a nuestro círculo de leyendas suscribiéndose a Furia Animal, porque aquí honramos a los héroes olvidados que nos recuerdan de qué está hecho el verdadero coraje. Ahora, viajemos a una concesión de caza privada en los límites del Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Un lugar de una belleza impresionante y un peligro constante. Y es aquí donde conocemos a Daniel y a su sombra, Max. Daniel no era un cazador furtivo, era un hombre de la vieja escuela, un rastreador profesional y guía de caza que había pasado más de 40 años de su vida bajo el sol africano. Su piel estaba curtida como el cuero, sus ojos eran dos astillas de azul capaces de leer el terreno como un libro abierto. Conocía los hábitos del león, la astucia del leopardo y el temperamento del búfalo. Era un hombre que vivía y respiraba la sabana, pero los años comenzaban a pesarle. Sus movimientos ya no eran tan rápidos, su resistencia no era la misma. Era un león en el invierno de su vida, y su única compañía constante en esa vida solitaria era Max. Max era un pastor alemán, pero un pastor alemán como pocos. También era viejo. Su hocico estaba encanecido, sus caderas un poco rígidas por la artritis, y su andar ya no tenía la agilidad de su juventud. Pero sus ojos marrones seguían ardiendo con una inteligencia y una lealtad feroces. Max no era una mascota. Era el socio de Daniel, su sistema de alerta temprana, su vigilante nocturno, su único confidente bajo las estrellas. Habían pasado más de una década juntos, forjando un vínculo silencioso que solo dos almas viejas y solitarias pueden comprender. La historia de su enfrentamiento con el destino comenzó como cualquier otro día. Daniel había sido contratado para rastrear a un león problemático, un gran macho que había sido expulsado de su manada y que, en su desesperación, había comenzado a cazar ganado en las granjas cercanas, volviéndose peligrosamente audaz. La orden era localizarlo, sedarlo y reubicarlo en una zona más remota. Una tarea peligrosa, pero rutinaria para alguien con la experiencia de Daniel. Él y Max partieron al amanecer, siguiendo las enormes huellas que el león había dejado cerca de un abrevadero. El rastro los llevó a través de la sabana abierta y luego hacia una zona de matorrales densos y acacias espinosas, un terreno perfecto para una emboscada. Daniel sentía la tensión en el aire. Max caminaba a su lado, su cuerpo entero una antena de alerta, sus orejas girando, captando cada sonido, su nariz trabajando sin cesar. Fue Max quien lo detectó primero. Se detuvo en seco, un gruñido bajo y profundo vibrando en su pecho. Su cuerpo se tensó, el pelo de su lomo se erizó. Estaba mirando fijamente una densa maraña de arbustos a unos 20 metros de distancia.
Daniel levantó su rifle de dardos, su corazón martilleando contra sus costillas. «Tranquilo, chico», susurró. «Ya lo veo». Pero no vio nada, solo el silencio y la quietud del matorral. Y en esa quietud cometió un error. Un pequeño error de juicio nacido de la confianza de 40 años. Pensó que el león estaba simplemente descansando y que tenía la ventaja de la sorpresa. Dio un paso adelante y el mundo explotó. No fue una carga, fue una detonación de furia dorada. El león no estaba en los arbustos que miraban, estaba a su izquierda. Había estado esperándolos, usando los otros arbustos como señuelo. Salió de la cobertura como un misil, un rugido gutural que era puro odio y desesperación. Todo sucedió en una fracción de segundo. Daniel, sorprendido, intentó girar y apuntar, pero era demasiado lento. El león lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. El rifle salió volando de sus manos. Daniel fue lanzado hacia atrás, aterrizando con un golpe sordo que le sacó el aire de los pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, el león estaba sobre él. Sintió un peso aplastante en su pecho. Vio un borrón de melena enmarañada, olió el aliento rancio de un carnívoro y vio unos ojos amarillos llenos de una furia asesina, y luego vio las fauces. Unas fauces enormes, enmarcadas por colmillos del tamaño de dagas, abriéndose, descendiendo hacia su rostro para el mordisco final y fatal. Cerró los ojos, aceptando el final. 40 años en África, y todo terminaba aquí, bajo las garras de la misma criatura que había pasado su vida estudiando. Pero el mordisco nunca llegó. En el instante en que Daniel había sido derribado, Max, el viejo pastor alemán, no huyó, no ladró pidiendo ayuda. Hizo lo que había sido criado para hacer, lo que había hecho toda su vida: proteger a su hombre. Con un ladrido de guerra que desmentía su edad, Max se lanzó. No apuntó al cuerpo masivo del león. Su instinto, perfeccionado por años de experiencia, le dijo que eso era inútil. Apuntó al único objetivo que podía marcar la diferencia: la cara, la cabeza, los ojos. Saltó y se aferró al costado de la cabeza del león, mordiendo la melena gruesa, sus propias garras arañando desesperadamente en un intento de distraer, de desviar, de dar a su humano una fracción de segundo. El león, sorprendido y enfurecido por el ataque del pequeño e insignificante animal, rugió y sacudió su enorme cabeza, tratando de deshacerse del avispero que se había aferrado a él. La distracción funcionó. Le dio a Daniel el segundo que necesitaba. Rodó sobre sí mismo, alejándose de debajo del león, buscando desesperadamente su rifle. El león, finalmente, se deshizo de Max, lanzándolo con un violento movimiento de cabeza. El viejo perro voló por el aire y aterrizó con un chillido de dolor, su cadera golpeando duramente contra una roca, pero su trabajo estaba hecho. Daniel había recuperado su rifle, se puso de rodillas, el hombro dislocado gritando de dolor, y apuntó. El león, ahora con su furia completamente centrada en el perro herido, se preparaba para abalanzarse sobre Max y acabar con él. ¡No!, gritó Daniel. Disparó. El dardo tranquilizante zumbó en el aire y se clavó profundamente en el flanco del león. El león rugió, más por sorpresa que por dolor, y se giró hacia Daniel. Comenzó a cargar de nuevo, pero sus pasos ya eran más lentos, más pesados. La droga estaba haciendo efecto rápidamente. Dio unos cuantos pasos más, tropezando, y luego se derrumbó en una pila, a solo unos metros de donde yacía Max. Un silencio repentino cayó sobre la sabana, roto solo por el jadeo de Daniel y los gemidos de dolor de su perro. Daniel se arrastró hasta Max. El viejo pastor estaba mal herido, su cadera parecía rota y tenía un corte profundo en el costado. Pero cuando Daniel se acercó, Max levantó la cabeza y lamió la mano de su amo, su cola golpeando débilmente el polvo. Incluso en su agonía, su único pensamiento era el bienestar de su hombre.
Lágrimas corrieron por el rostro curtido de Daniel mientras abrazaba a su perro. «Lo hiciste, chico», susurró. «Lo hiciste. Me salvaste la vida». Se quedó allí, sosteniendo a su héroe herido, mientras el gigante de la sabana dormía a pocos metros de distancia. Se dio cuenta de la profunda ironía. Él, el gran cazador blanco, el hombre que conocía todos los secretos de la selva, había sido salvado por la lealtad incondicional de un viejo perro cuyo único instinto era el amor. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. Estaban a kilómetros de cualquier ayuda, con un león sedado que despertaría en unas pocas horas, y un héroe que se estaba desangrando en sus brazos. La pregunta ya no era si habían sobrevivido al ataque. La pregunta era si sobrevivirían a la secuela. Porque en la sabana, la calma después de la tormenta es a menudo más peligrosa que la tormenta misma. El alivio inicial de Daniel se evaporó tan rápido como el rocío de la mañana bajo el sol africano. La adrenalina que lo había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, reemplazada por el dolor punzante de su hombro dislocado y una conciencia fría y clara de su situación desesperada. Estaba herido. Su único compañero estaba gravemente lesionado. Y a pocos metros, un temporizador biológico en forma de león estaba contando hacia atrás. Tenía, en el mejor de los casos, 2 o 3 horas antes de que el depredador alfa despertara, probablemente más enojado y confundido que antes. Su primer instinto fue atender a Max. Con cuidado, examinó la herida del perro. La cadera estaba definitivamente fuera de lugar, y el corte en su costado era profundo. Usando un trozo de su propia camisa, Daniel improvisó un vendaje de compresión para detener la hemorragia. Cada vez que tocaba la herida, Max gemía suavemente, pero nunca mostró un atisbo de agresión. Sus ojos confiados nunca dejaron el rostro de su amo. «Aguanta, viejo amigo», murmuró Daniel, su voz ronca por la emoción. «Te sacaré de aquí, nos sacaré a ambos de aquí». Pero, ¿cómo? Su radio estaba destrozada, rota en la caída. Estaban a más de 20 kilómetros del campamento base, un viaje imposible a pie en su estado actual, y mucho menos llevando a un perro del tamaño de Max. La única esperanza era su jeep, que había dejado estacionado a unos 5 kilómetros de distancia, en un camino de tierra apenas visible. 5 kilómetros que bien podrían haber sido 500. El sol comenzó a subir más alto en el cielo, su calor volviéndose opresivo. Las hienas, atraídas por el olor de la sangre, comenzaron a reír en la distancia, sus voces un recordatorio macabro de que la sabana nunca dejaba un festín desatendido por mucho tiempo. Daniel tomó una decisión. No podía dejar a Max, y no podía arriesgarse a que el león despertara. Tenía que mover al perro a un lugar más seguro y luego intentar la caminata suicida hacia el jeep. Miró a su alrededor. Los copjes, las formaciones rocosas de granito, ofrecían el único refugio posible. Eligió una pequeña cueva, una grieta estrecha en la roca, apenas lo suficientemente grande para que pudieran entrar. El proceso de mover a Max fue una agonía para ambos. Daniel, usando su brazo bueno, tuvo que arrastrar y levantar a su compañero centímetro a centímetro. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través del cuerpo del perro y del hombro de Daniel. Pero lo lograron. Finalmente, estaban dentro del refugio relativo de la cueva. Daniel colocó a Max lo más cómodamente posible en el fondo, dándole un poco de agua de su cantimplora. «Volveré», le prometió, mirando a los ojos leales de Max. «No te muevas, no hagas ni un ruido. Volveré por ti». Con el corazón apesadumbrado, Daniel salió de la cueva. Antes de partir, hizo algo impulsado por un instinto de cazador. Recogió algunas ramas espinosas de acacia y las apiló de manera suelta frente a la entrada de la cueva, no como una barrera física, sino como un disuasivo, una forma de ocultar la entrada y el olor de la vista de los carroñeros curiosos. Y luego comenzó su caminata.
Cada paso era una prueba de resistencia. El dolor en su hombro era un fuego constante. El sol lo golpeaba sin piedad. Su mente era un torbellino de pensamientos, el rostro de Max, el tiempo que le quedaba al león, las hienas que reían cada vez más cerca. Se sentía viejo, frágil, una presa en un mundo que siempre había dominado. Pasaron 2 horas que parecieron una eternidad. Finalmente, a través de los árboles vio el reflejo del sol en el parabrisas de su viejo jeep. Un sentimiento de alivio tan intenso que casi se le doblaron las rodillas lo invadió. Llegó al vehículo, se dejó caer en el asiento del conductor, jadeando, y buscó la radio de largo alcance. Base. Aquí Daniel. ¿Me reciben? Repito, base. Aquí Daniel. Necesito ayuda. La voz crepitante del otro lado fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Explicó la situación rápidamente, el ataque del león, su lesión, el perro herido, su ubicación aproximada. Le dijeron que se quedara donde estaba, que enviarían un equipo, pero que tardarían al menos 1 hora. Negativo, respondió Daniel, su voz firme de nuevo. Mi perro sigue allí. Voy a volver por él. Solo tengan un veterinario listo. Ignorando las protestas por la radio, Daniel puso en marcha el jeep y comenzó a conducir por el terreno accidentado, abriéndose paso entre los arbustos, rezando para que no se atascara o se rompiera. Mientras tanto, en la cueva, Max yacía en silencio, soportando su dolor, pero sus orejas seguían trabajando. Escuchó el sonido de algo pesado que se movía afuera. No era el paso ligero de una hiena, era pesado, arrastrado, y luego un olor llenó la pequeña cueva, un olor que conocía muy bien, el olor del león. El león se había despertado, confundido, con la cabeza embotada por la droga, se puso en pie. Recordaba el ataque, el dolor del dardo, el desafío del perro. Su instinto lo impulsó a buscar a su agresor, y su increíble sentido del olfato lo llevó directamente a la cueva. Llegó a la barrera de espinas que Daniel había construido. Con un gruñido de molestia, la apartó con una sola pata. Asomó su enorme cabeza en la entrada de la cueva, y sus ojos amarillos se encontraron con los de Max, el viejo pastor alemán. A pesar de su dolor y su incapacidad para moverse, hizo lo único que sabía hacer. Dejó escapar un gruñido bajo y desafiante. No era más que un susurro de su antiguo poder, pero era una declaración inequívoca. No pasarás. El león, viendo a su adversario herido e indefenso, podría haberlo matado en un segundo, pero algo lo detuvo. Quizás fue el coraje indomable en los ojos del perro, quizás fue la confusión residual de la droga, o quizás, en algún nivel primario, existía una especie de respeto del guerrero por un oponente tan valiente. Se quedó allí, en la entrada, mirando al perro, una tensa calma llenando el pequeño espacio. Fue en ese momento que el rugido del motor del jeep de Daniel se escuchó, acercándose rápidamente. El sonido antinatural rompió el hechizo. El león, no queriendo enfrentarse a la máquina ruidosa y al hombre de nuevo, dio un último vistazo al perro, se dio la vuelta y se adentró en la espesura, desapareciendo como un fantasma dorado. Daniel llegó al claro y vio al león huir. Su corazón se detuvo. ¡Max!, gritó saltando del jeep y corriendo hacia la cueva. Encontró a su amigo vivo exactamente donde lo había dejado. Al ver a Daniel, la cola de Max comenzó a golpear el suelo con fuerza. Su gruñido defensivo se convirtió en un gemido de puro alivio y felicidad. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Daniel condujo con una mano, la otra descansando sobre el pelaje de Max. El equipo de rescate los encontró a mitad de camino y un veterinario se hizo cargo del perro herido. Semanas después, tanto el hombre como el perro se estaban recuperando. El hombro de Daniel sanaría. La cadera de Max, gracias a una cirugía complicada, también lo haría, aunque siempre caminaría con una cojera pronunciada. Se convirtieron en una leyenda en la comunidad de guardabosques. El viejo rastreador y su perro aún más viejo, los dos que se enfrentaron a un león
y vivieron para contarlo. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche de la cabaña, observando la puesta de sol pintar el cielo de naranja y púrpura, Daniel miró a Max. El viejo perro estaba tumbado a sus pies, dormitando, su cuerpo lleno de cicatrices de una vida de servicio. «Hiciste lo imposible hoy, chico», dijo Daniel en voz baja. «Realmente lo hiciste». Max abrió los ojos, levantó la cabeza y lamió la mano de su amo. Y en esa simple acción yacía la verdad más profunda de la sabana. La ley del depredador y la presa es poderosa. Pero hay una ley aún más fuerte, una ley que no se escribe en la naturaleza, sino en el corazón, la ley de la lealtad. Una ley que un viejo pastor alemán le había enseñado a un viejo cazador, en un día que ninguno de los dos olvidaría jamás. ¿Qué creen que detuvo al león en la entrada de la cueva? ¿Fue respeto, confusión o algo más? ¿Y cuál es el acto de lealtad más increíble que han presenciado de un animal? El debate sobre el coraje y el vínculo entre especies está abierto. Queremos leer sus historias en los comentarios. Si la valentía de este viejo pastor alemán los ha inspirado, demuéstrenlo con un like que honre a todos los héroes de cuatro patas. Compartan esta historia para recordarle al mundo que los verdaderos guerreros no siempre son los más jóvenes o los más fuertes. Y recuerden, a veces para desafiar a la muerte, todo lo que se necesita es un corazón leal. Hasta la próxima.